generar contenidos digitales que son de libre acceso. El eje de investigación. Nos enfocamos en analizar, diagnosticar y estudiar casos relacionados con las ciencias sociales, psicojurídicas y del derecho penal, para elaborar propuestas de atención dirigida al ámbito local, regional y público. Hemos realizado investigaciones de corte cuantitativo y cualitativo. En la capacitación y actualización profesional se realizan actividades profesionales tales como cursos, talleres, conferencias, videoconferencias, cibercongresos, entrevistas y todas aquellas actividades pedagógicas que fortalezcan la vinculación ciudadana con el sistema de justicia. Con nuestro eje de capacitación brindamos actualización profesional a estudiantes, servidores públicos, profesionistas, entre muchos más. Hemos capacitado a más de 10 entes privados y públicos y a más de 2.500 personas interesadas en el área. El Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales IPSIJUS nace en julio del 2020 con el objetivo principal de brindar capacitación a nivel nacional e internacional en conjunto con expertas y expertos en sus áreas. La misión es colaborar en la formación integral de profesionales en el área psicojurídicas y sociales mediante la actualización, especialización y capacitación a través de un servicio educativo nacional e internacional de calidad. La visión es proporcionar una oferta educativa de vanguardia donde sus programas son acreditados y reconocidos por la alta calidad que conllevan. En el Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales contamos con cursos, talleres, videoconferencias, diplomados, especialidades y a corto plazo maestrías. Para nosotros es un placer que formes parte de la AMPJ-IDP e IPSIJUS, así que sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a continuar con nuestro tema. El día de hoy vamos a trabajar los conceptos de victimología y, bueno, cómo nos vamos a ir acercando hacia la disciplina. Quise iniciar de forma inversa a lo tradicional. ¿Por qué? Porque si bien es importante conocer parte del sustento y parte conceptual de la victimología, los orígenes, las teorías. En muchas ocasiones teorizamos para conocer un poquito más de dónde proviene algún enfoque o alguna línea de trabajo en particular. Sin embargo, sabemos que conforme va pasando el tiempo y si no se cuenta tampoco como con una actualización, si no se cuenta con aportaciones e investigaciones relevantes, novedosas, pues se queda ahí, ¿no? En la parte como conceptual y la parte hasta histórica. Quise iniciar de esa manera porque desde mi punto de vista es prioritario identificar el área de intervención, los alcances, las limitaciones y también la proyección en un futuro de la propia psicología victimal. Porque la propia victimología, de alguna manera, podemos identificar que está estática en sus procesos de investigación. Pareciera ser que el auge o la época de mayor relevancia o de mayor auge ya quedó atrás. Es una disciplina también relativamente joven que tiene grandes aportaciones. Sin embargo, en lo largo del tiempo no cuenta con una actualización. Pues vamos a ver precisamente parte, y bueno, lo vamos a tocar porque es parte fundamental del enfoque, porque tenemos que conocer cómo surge, cómo proviene, cuáles son las teorías, los enfoques, los autores que han empezado a hacer investigación en nuestros contextos. Sin embargo, como referencia es importante conocerlo. Pero no nos vamos a detener mucho o vamos a ahondar más todo un módulo en eso,
porque es más relevante cómo lo podemos hacer o lo podemos llevar a la práctica en la actualidad, y también cómo está posicionada la psicología victimal pues en América Latina y a nivel internacional, ¿no? Entonces vamos el día de hoy precisamente a explorar parte de la historia, el avance y las aportaciones que sin duda tiene gran relevancia, ¿no? Ya decíamos la sesión pasada que bueno, pues la propia victimología proviene se deriva de la criminología, y esta a su vez, la misma criminología proviene del derecho, pero derecho penal, ¿no? Estos temas como de el castigo, de la reparación, pues sin duda son temáticas netamente desde el derecho penal o posicionadas en esos constructos epistemológicos, y la propia victimología pues surge precisamente con esta necesidad de identificar y de visibilizar a las víctimas. Y con ello, bueno, pues conforme ha pasado el tiempo, pues sin duda también es relevante identificar los alcances y las grandes aportaciones que tiene la propia psicología victimal, ¿no? Dicho esto, es que, bueno, vamos a trabajar el día de hoy precisamente parte de los conceptos y la historia y los avances que hemos tenido en esta materia, recordando que no solamente es un curso, pues, nacional, sino tiene una proyección internacional, de modo que también la propia la propia victimología pues ha tenido sus grandes avances, sus tropiezos y sus limitaciones a nivel internacional, y que de esta manera también tiene postulados que abarcan en diversas esferas, ¿no? Hay muchos estudiosos en estos conceptos. Uno de ellos es el que tenemos en pantalla. Él es mexicano, Luis Rodríguez Manzanera, que él precisamente, ¿no?, cumple con esto que les he estado diciendo. Él estudia Derecho, y después de estudiar Derecho, bueno, estudia muchas cosas más, pero estudia Derecho y después entonces brinca o da el salto precisamente a la especialización en temas de criminología. Y pues en México y a nivel internacional, bueno, pues es uno de los íconos y pioneros en materia de, digamos, la criminología contemporánea, donde ha tenido bastantes avances, y también exploró en su momento varios campos de acción y de aplicación de la propia victimología. Sin embargo, en la actualidad sigue siendo un referente prioritariamente en victimología. Y él, bueno, pues hila o enlaza precisamente parte de los estudios de la propia victimología en el contexto de la norma y de la procuración y administración de justicia. Él tiene varios trabajos, tiene varios libros que pues tú lo puedes encontrar de libre acceso en la red. Muchos de ellos pues son considerados literatura clásica, ¿no? Porque son referentes, es como los primeros avances de la propia criminología contemporánea mexicana, nacional, en Latinoamérica, pero también ha hecho trabajos importantes en materia de victimología. Sin embargo, en la actualidad, bueno, ya es solamente eso, un referente. Y bueno, pues él precisamente vamos a iniciar definiendo la victimología, que parte que ya lo veíamos la clase anterior, en donde, bueno, dábamos algunos conceptos, pero vamos a ser más puntuales. Y él nos menciona que, bueno, pues se define como el estudio científico de las víctimas, y la victimología no solamente se agota con el estudio del sujeto pasivo del delito, sino también atiende a otras personas que son afectadas y a otros campos no delictivos, que estos son las víctimas indirectas, que son los familiares, amigos, compañeros de trabajo. Y él precisamente pues no solamente se acota en el estudio de las víctimas directas, sino también en la trascendencia que puede tener el daño o menoscabo, la vulneración de derechos de una persona con su núcleo familiar, núcleo social, laboral inmediato, ¿no? Por eso es que él menciona precisamente que a otras personas que son afectadas y a otros campos no delictivos. Es decir, por ejemplo, en el caso, vamos a considerar el caso de los feminicidios, en donde pues sabemos que las víctimas indirectas pues son la familia, los familiares de un nucleares, ¿no? Pero también las familias extensas, por ejemplo, mujeres que tienen hijos,
Entonces, bueno, pues son considerados estos los huérfanos del feminicidio, que son considerados pues estas víctimas indirectas, ¿no? Y que no necesariamente tienen que ser relacionados directamente con una situación delictiva, sino que son como consecuencia de una vulneración a sus derechos, a la integridad de su familia, y pues los convierten también en estas víctimas indirectas, ¿no? Entonces ya vemos cómo poco a poco se va ampliando el estudio de referencia, no acotándose solamente a los victimarios, sino también a qué es lo que se ocasiona, ¿no? Y vamos a ir viendo poco a poco en esta clase el día de hoy cómo podemos también hablar desde un daño comunitario, social, y de un impacto y una trascendencia a nivel nacional, local o de algún hasta país, ¿no? Y bueno, pues ahí entonces entran precisamente estos escenarios o estos conflictos o pues sobre todo conflictos sociopolíticos, en donde pues sin duda hay una consecuencia, una transgresión en lo individual, pero también en lo local, en lo comunitario, ¿no? Entonces desde aquí empezamos a visibilizar por eso la importancia de abarcar a todas las personas que han sido vulneradas o sus derechos, hablar, visibilizarles y también identificar de qué manera pueden ser atendidas o intervenidas pues por las personas de salud, pero también aquellas personas que están en temas de la impartición de justicia. Una referente que sin duda también cuando hablamos de temas de victimología, pues es Hilda Marchiori, ¿no? Hilda Marchiori es una argentina que pues se ha dedicado pues toda su vida realmente al estudio precisamente de la víctima, a teorizar, a tener sustento metodológico de quién es la víctima. Hay pues obviamente me parece que en Córdoba una maestría muy interesante que precisamente ella diseñó, estructuró, generó y pues bueno, es sin duda la autora de ese posgrado, ¿no? Sobre victimología. Hasta antes de la pandemia hacían congresos, me parece, de forma bianual, muy interesantes porque llevaban precisamente personalidades de diferentes países que están involucrados en temas de victimología, ¿no? Entonces, ella sin duda es un referente también cuando hablamos en temas de victimología a nivel Latinoamérica. Y ella menciona que, bueno, pues la victimología como tal es el estudio científico de las víctimas del delito y etimológicamente la palabra victimología significa tratado o estudio de la víctima, ¿no? Ella le agrega este término de científico, ¿por qué? Porque no solamente es desde esta parte descriptiva o esta parte anecdótica de los casos prácticos, sino cómo se mide, cómo se visibiliza a las víctimas, cómo se vuelve también esta parte de la estadística y cómo forma parte de una incidencia delictiva también en estos contextos cuantitativos. Por eso es que, bueno, pues ella sin duda también refiere la importancia de hacer estudios e investigación hacia y para las víctimas, conocer sus necesidades, quiénes son las víctimas, conforme va pasando el tiempo, cuáles son las cualidades o cuáles son las similitudes que puede tener pues una víctima. Y esto porque ya lo mencionamos también, me parece, en la clase pasada, y si no, ahora lo menciono, es que los delitos cambian. Los delitos, al igual que todo en la vida, va cambiando, va modificándose, va adaptándose al contexto social que esté en ese momento, bueno, social, económico, político que esté en ese momento. Y los delitos que teníamos en los 90s, en los 70s, pues sin duda no son iguales en la actualidad, ¿no? Y pues bueno, van incrementándose las manifestaciones de violencia de una forma exacerbada y es parte también de nuestra cotidianidad. Entonces, al cambiar, al modificar precisamente en estos escenarios victimizantes, es que tenemos que identificar cómo están cambiando precisamente las víctimas y cuál es, digamos, de alguna manera hasta el perfil de victimal. Por ahí se habla también algunos autores sobre tipología victimal, sobre perfilamiento victimal, ¿no? Sin embargo, esto en la práctica se ha visto mucho que pareciera ser que son juicios de valor, lejos de que se tenga un sustento científico. Entonces, por eso es que muchos de estos postulados han servido como parteaguas en el estudio de la victimología. Sin embargo, no se ahonda en lo cotidiano, ¿no? Sino que se menciona solamente es enunciativo y no limitativo de ya los abogados, ¿no?
Y parte de lo que menciona o los postulados que tiene Hilda Marchiori es que, bueno, hay 4 diferentes tipos de daño que viven las víctimas llamándose de cualquier situación, víctimas sí en la totalidad, víctimas políticas, económicas, familiares, sociales, de la manera como se le pueda destinar a las víctimas. Realmente todos en sí pueden tener estas mismas categorías, ¿no? El daño físico, ¿no? Hay un grado de afectación precisamente y de vulneración en muchas ocasiones de daño físico. Sabemos que en ocasiones hay víctimas que sufren prioritariamente una cuestión física y en consecuencia todo lo demás, ¿no? Obviamente un daño psicológico, un trauma, un duelo, un proceso de duelo, ¿no? Y daño físico entendido como una pérdida de algún ser querido, ¿no? El fallecimiento de alguien, o también hablamos de daño físico cuando, por ejemplo, hay la pérdida de alguna extremidad, alguna amputación, algún accidente en donde, pues bueno, eso precisamente se privó de algún órgano, de alguna extremidad. Daño psicológico puede ser que esté relacionado pues también al daño físico, sí o no, no es necesario, porque también puede haber algún efecto, algún trauma que esté directamente relacionado a un daño psicológico y que no, o sea, se tenga en la totalidad, pues se encuentra de forma íntegra físicamente, pero no mentalmente. O sea, ya hablamos de un daño psicológico. Por ejemplo, pues en situaciones cuando hay una pérdida de un familiar o estos temas, por ejemplo, de feminicidios o de desaparición forzada o de ausencias de familiares en donde, pues bueno, tenemos sin duda una integridad física, sin embargo, todo el contexto traumático pues va generando un daño psíquico. Daño familiar, esto es como una consecuencia colateral y que está íntimamente relacionada al evento traumático, violento o vulneración de derechos que se esté viviendo, porque habrá quienes no provengan de una familia numerosa, sin embargo, las personas que se encuentran a su alrededor, llámese pareja o a lo mejor padres o solamente hijos, puede ser que estén ya considerado precisamente como un daño familiar, que es lo que genera tanto las ausencias, ¿no? Que ya les mencionaba la clase pasada que hay muchísimas familias en México en donde no tienen, pues tienen una pérdida ambigua, es decir, que está esta ansiedad latente de no encontrar a su familiar y que sin duda pues está la esperanza que al final del día es lo que los motiva. Bueno, estadísticamente son más mujeres las que buscan a los familiares. Esto también atiende seguramente una parte social, cultural, pero también de pues parte de las actividades cotidianas que se tienen ya desempeñadas a los familiares, ¿no? Normalmente quienes están en una búsqueda constante de su familiar son las mujeres. Y pues bueno, esto precisamente es de que va generando pues un daño familiar o una desestructuración familiar, un distanciamiento o en muchas ocasiones también pues conflictos internos por no ponerse de acuerdo para la búsqueda o para en los procesos judiciales que se tienen que hacer, ¿no? Entonces, mientras unos familiares deciden que ya no hay que buscar, que hay que dar por sentado a lo mejor su desaparición y su fallecimiento, habrá quien diga, no, vamos a continuar, ¿no? Entonces, eso va generando una desestructuración familiar, un distanciamiento y problemas interpersonales también. Entonces, ahí hablamos precisamente de un daño familiar, ¿no? Daño social, bueno, ya lo decíamos hace un momento, ¿no? Vamos a ir de lo micro a lo macro. Es decir, empiezan los problemas en un grupo familiar, en un núcleo familiar, en una persona de forma inicial, después se pasa a un grupo pequeño y va escalando, ¿no? Entonces, donde hablamos ya sin duda a un daño social, que esos son situaciones, por ejemplo, de comunidades, localidades en donde pues presentan varias problemáticas. Tenemos muchos ejemplos, ¿no? Seguramente tú que nos estás siguiendo y que pues perteneces a un país distinto a México, pues tendrás muchísimos casos de tu país, ¿no? Platícanos un poco sobre qué casos tienes tú que precisamente identifican
esta evolución del daño en un contexto físico, psicológico, familiar y que se ha pues expandido hasta un daño social. En México tenemos muchos, ¿no? Seguramente tú tienes, platícanos en el chat de este video, qué es lo que tú identificas que se ha visibilizado en tu contexto. Nosotros, por ejemplo, pues tenemos muchos casos, el caso Ayotzinapa, el caso Acteal, el caso Tláhuac, el caso News Divine, ¿no? En casos en donde pues iniciaron por situaciones particulares y generaron hacia contextos familiares, locales y comunitarios, ¿no? Y va generando, pues, sin duda también una afectación, un daño, una zozobra, una desesperanza y un proceso traumático también en colectivo, ¿no? Recordemos que los procesos traumáticos no solamente son individuales, también existen en la colectividad. Esto creo que al final del día es aplicable para todos, aun cuando lo publica la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es en México uno de los máximos órganos que regulan pues, los temas de violaciones graves a derechos humanos. Identifica 4 tipos distintos de victimización. Y aquí precisamente ya nos vamos acercando, si tú te vas dando cuenta, pues a los principios y a las bases de este trabajo y acompañamiento psicosocial que es fundamental el trabajo con víctimas. Aquí, bueno, pues precisamente nos refiere sobre la victimización social y cómo esto que decíamos hace un momento, cómo de la vulneración de derechos, la vulneración de derechos, la integridad, la vulneración de una persona va generando afectación a otras más, ¿no? Y entonces ya hablamos de una vulneración a derechos en colectividad, a una sociedad, en donde, por ejemplo, el tema de desaparición de personas, en muchas ocasiones se estigmatiza a una localidad o a una comunidad y entonces tiene una afectación esa localidad precisamente por ser ya estigmatizada, que es una comunidad a lo mejor corrupta o que no contribuye a la búsqueda de personas, o esas comunidades en donde ya son considerados focos rojos porque son localidades en donde se encuentran pues precisamente personas desaparecidas en diversos contextos, ¿no? Aquí tenemos muchas localidades, sobre todo al norte de la ciudad, del país, en donde ya están de alguna manera estigmatizados. Entonces, esto sin duda también va generando una victimización social, en donde, bueno, aquí como se menciona, ¿no? Sobre un conjunto de la sociedad y determinado sector, bueno, pues pueden verse involucrados sin duda en estos temas de la vulneración de derechos. Victimización individual, que es parte de lo que ya mencionábamos. En muchas ocasiones en la norma nos menciona que es una víctima directa, que es la persona que pues esto directamente sufre el daño o menoscabo, la vulneración de sus derechos, la integridad física, y que pues bueno, puede ser que también, tanto aquí mencionan, ¿no? Tanto los elementos sociales e individuales pues puedan sin duda generar un peso, una consecuencia ante este tipo de situaciones, y pues que obviamente el contexto histórico puede estarse relacionando muchísimo, ¿no? ¿Por qué el contexto histórico del momento? Porque, como les decía hace un momento, precisamente los delitos cambian, la tipología victimal cambia, y esto va atendiendo una necesidad pues de la misma sociedad. Es un fenómeno social en donde lo podemos ir identificando sin duda esta serie de cambios que se van dando y que la propia dinámica social y cultural va generando nuevas necesidades de los victimarios y sin duda también nuevas necesidades en las personas víctimas de algún derecho, de una vulneración de algún derecho, ¿no? Victimización familiar, que sería entonces lo que ya hablamos hace un momento sobre víctimas indirectas, y que bueno, son aquellas personas que tienen un vínculo consanguíneo o una relación interpersonal cercana con esta persona víctima individual o directa, y en donde pues sin duda va generando también una serie de afectaciones en ese entorno, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues bueno, si no se cuenta con una red fuerte y de apoyo y de relaciones interpersonales, muchas ocasiones va a generar mayores problemas y puede venir una ruptura.
Victimización comunitaria, que es parte de lo que ya mencionábamos, en cómo pues precisamente va generándose en una colectividad unas afectaciones. Esto lo podemos ver, por ejemplo, con situaciones de conflictos ambientales, en guerrillas, en invasión de predios, en lucha o disputa de tierras, entre muchos más, que son conflictos sociales, pero que pueden sin duda convertirse en una situación de mayor alcance y que tenga pues sin duda también mayor afectación dentro de un contexto comunitario, ¿no? Por eso es que una concepción psicosocial de víctima en las dimensiones social, colectiva, familiar e individual permite comprender a profundidad el alcance de los daños de la violencia y violaciones a derechos humanos, ¿no? ¿Viste? Ya nos acercamos al tema de acompañamiento psicosocial, la relevancia del trabajo con estas víctimas, pero no solamente con esta mirada, ya lo decíamos, patologizante, ¿no? Muy desde la clínica, muy desde la psiquiatría, muy desde lo que estamos acostumbrados a trabajar en la formación clínica, sino más bien desde este enfoque hacia lo integral, a una mirada sistémica, integradora, en donde pues no se puede ver pues a la víctima como alguien aislado, sino partiendo desde lo que Lieberman dicen que todos somos seres sociales, pues necesitamos pues sin duda también ubicarnos y posicionarnos en estas redes de apoyo social y cómo se van fragmentando tras una violación de derechos humanos o violaciones graves de cuestiones de violencia. Entonces, por eso es que tenemos que trabajar o tener esta mirada, ponernos los lentes, así como se ponen los lentes de perspectiva de género, hay que ponernos los lentes de la integrales, en donde tenemos que trabajar desde lo individual, pero también lo familiar, lo comunitario, lo social. Desde ahí vamos a identificar sin duda cuáles son las necesidades, no tan solo de una persona, sino también de una colectividad en el momento que nosotros estemos trabajando, desarrollando, por ejemplo, programas de intervención o programas o planes de acompañamiento psicosocial, pues sin duda debemos de tener esta mirada. Y es parte de lo que estudia Beristain, precisamente este enfoque integral, en donde no podemos ver solamente a un individuo de manera aislada, sino tiene un entorno y este mismo también es afectado si hay una vulneración directa a un derecho humano, ¿no? Ya lo mencionábamos, bueno, pues sin duda vamos entrando un poquito más a los filósofos y historiadores y los autores que han trabajado en el tema. Y etimológicamente el término víctima, Sigals en el 2006 menciona que es ofrenda para un sacrificio, ¿no? Ya decíamos que el trabajar con víctimas o para quienes los llaman sobrevivientes, implica una serie de cuestiones emocionales muy significativas, en donde vamos a lidiar con el dolor ajeno. Vamos a trabajar con aquellas rupturas que pudieran haber en su estructura psíquica o en su cuestión económica, social, redes de apoyo, entre muchos más. Y eso hace sin duda que las personas estén pasando por una vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad no quiere decir que pues sean personas que necesiten que se tomen una decisión por ellos mismos, ni tampoco que todo se les haga o que todo se les acerque o que no. Es que se les acompañe, es que se conozca cuáles son sus necesidades. Por eso les decía en la sesión pasada que atenderlos desde sus propias necesidades. ¿Qué es lo que necesita la víctima? No todas necesitan lo mismo. Hay víctimas que necesitan ser escuchadas. Y es una parte de su proceso terapéutico y de sanación y de resignificar precisamente el acto o la traumatización vivida. Habrá quienes no, habrá quienes necesiten ver, ¿no?, su significado de justicia y de paz o tranquilidad personal, pues hará que ver a la persona que violentó o transgredió la norma pues detrás de prisión, ¿no? Y con eso probablemente sean su necesidad prioritaria, ¿no? Habrá otras más que necesitan una reparación del daño en cuestión de una cuestión médica, una prótesis, una operación. Entonces necesitamos conocer a nuestras víctimas.
En la actualidad, la definición que da la Organización Mundial, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, menciona que, bueno, las personas que en lo individual o colectivamente hayan sufrido daños, incluso lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera, menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones o omisiones que la violen y la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida lo que prescribe un abuso de poder, ¿no? Esbeck y Gómez y Jarabobo, que pues son estudiosos en estos temas de víctimas de diferentes contextos, tanto forenses como sociales, son quienes pues realmente delimitan esta definición. Ahora, bueno, pues recordaremos, por ejemplo, que todos podemos ser víctimas. Todos podemos llegar a vivir alguna situación victimizante. Recordamos solamente un caso social, médico, pues que vivimos en la pandemia, ¿no? En la pandemia mucha gente pues se convirtió a ser víctima de una pandemia, víctima de una situación de irregularidades en el sistema de salud, como vivió por ejemplo Ecuador, Perú durante bastantes días, en donde era insuficiente los servicios médicos y muchos de ellos pues se convirtieron en víctimas por una pandemia, por una situación social en donde pues el Estado se vio rebasado para atender precisamente estas situaciones médicas y necesidades que hay, ¿no? Para ello vamos a entrar precisamente a explicar varias teorías explicativas del delito. ¿Y por qué es importante estudiar las teorías explicativas del delito? Porque desde ahí, desde este posicionamiento, vamos a poder identificar cuáles son las necesidades y cuáles son la posición realmente que surge a través desde la victimología. Porque recordamos que la victimología se va gestando, moviendo y desarrollando cobijada por la propia criminología y va dando una respuesta precisamente desde cada una de las teorías de la criminología, va dando una respuesta de la propia victimología, ¿no? Tenemos, bueno, pues los llamados modelos situacionales, que pues estamos hablando mucho en temas del aprendizaje social, ¿no? De este enfoque de la psicología social, en donde, bueno, pues también son denominados como la oportunidad, en donde dicen la oportunidad hacia el ladrón, ¿no? Nosotros tenemos acá en México un dicho que es así, ¿no? La oportunidad hacia al ladrón, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo dejo un teléfono, por decir algo, en mi escritorio de trabajo, pero resulta que en ese escritorio de trabajo, pues yo estoy en un área en donde no tengo puertas, no tengo un cubículo, estoy en esos corredores, ¿no? Que hay, en donde estoy con otra persona al lado o enfrente y que no tengo una privacidad, y yo dejo mi teléfono ahí y de repente me voy. Eso precisamente es lo que se llama los modelos situacionales, ¿no? Que la situación, de alguna manera, yo, Vanessa, la estoy fomentando al hecho de dejar mi teléfono ahí, en un lugar en donde probablemente sea atractivo para otra persona, sea una cuestión oportuna, que no haya a lo mejor alguna manera de cómo es fiscalizando, o que haya una seguridad y entonces pues sea muy fácil poder tomar algo que no es pues de estas personas, ¿no? Entonces a eso se refiere precisamente, que es la oportunidad, ¿no? Si entonces se genera la oportunidad en ese momento, la otra persona lo aprovecha, ¿no? Y bueno, pues dentro del deber ser y dentro de nuestro sistema de normas y valores y lo normativo, pues sabríamos que eso no tendría que ocurrir. Y yo podría dejar mi monedero, mi teléfono, mi bolsa y tantos objetos de valor yo quisiera dejar y no tendría que ocurrir. La realidad es que no es así. Y eso también atiende a una cuestión de cultura, ¿no? Sin duda, ¿no? En todos los países se da. Sin embargo, en los países occidentales tenemos muchísimo ese problema, en donde la transgresión de la norma es una constante, donde no hay una educación también como para prevenir ese tipo de situaciones, ¿no? Y también pues está muy relacionado con nuestras normas, cómo está legislado, la sanción, el castigo, cómo se prevé, ¿no? Aquí quiero hacer compartirte algo de lo que yo he podido ver.
y he podido comparar precisamente. Tuve la oportunidad hace poco de viajar a China y conocer un poquito más de cerca cómo investigan delitos, cómo la policía reacciona precisamente ante situaciones de vulneración de derechos, de robo, de violaciones graves a derechos humanos. Hay que entender que ellos, pues desde el primer momento, ellos tienen aceptada la pena de muerte, ¿no? Entonces su régimen o su sanción es muchísimo más elevada, pues por ejemplo que en América Latina específicamente, ¿no? En donde pues te llevan, a lo mejor sales, no llegas a prisión porque pagas una multa, o llegas a algún acuerdo, o pues utilizas estas nuevas formas de solución de conflictos, la mediación, conciliación, negociación, o estas nuevas formas de medidas cautelares, etc., ¿no? Procedimientos abreviados, tanta cosa que hay. Y pues ya, ¿no? Se va. Y pues no se atiende las necesidades de la víctima. Se atiende cómo se va a sancionar o castigar a la persona, pero no las necesidades de la víctima, ¿no? Y bueno, pues en China ocurre todo lo contrario. Una persona que toma algo de alguien, por ejemplo, pues se le levanta un procedimiento, ¿no? Se le abre un expediente. No hay mediación, no hay conciliación, no hay procedimiento abreviado, no hay medidas cautelares, no hay justicia restaurativa. Ellos son tajantes. De modo que obviamente su nivel de personas, ¿no? su índice de personas privadas de libertad es muchísimo menor en comparación con América Latina. No tienen ese tema de motines en reclusorios, no tienen ese tema de sobrepoblación, de hacinamiento, pues porque sus medidas son más drásticas. Obviamente por un robo pues no vas a la pena de muerte, pero sí quedas fichado, sí te va a ver en un proceso y tienes que hacer trabajo comunitario, ¿no? Esto es fundamental. El trabajo comunitario se tiene que plantear en conjunto con la víctima. La víctima es la que puede hacer una serie de, manifestar una serie de sugerencias que pueden hacerse para este tema de trabajo comunitario. ¿Y por qué? Pues porque va a hablar desde lo personal, desde lo que se violentó, lo que se transgredió, pero también considerando a este constructo social, a esta comunidad. Entonces, de esta manera es como pues se realizan esas cosas. Y un sinfín de situaciones que nos compartían en donde pues se han encontrado, por ejemplo, teléfonos en el tren bala, ¿no? Que le llaman ellos allá, o se han encontrado en el avión, se han encontrado en el camión que normalmente los traslada, ¿no? Y pues en un 95% regresa a su dueño lo que pierdan, ¿no? Que puede ser teléfono, tablets, iPad, lo que sea, ¿no? Entonces hablamos de una situación distinta, cultural, de valores, de normas, pero sobre todo de sanciones. Entonces, ahí el hecho, por ejemplo, de que alguien cometa una transgresión a alguien más, pues es muy castigado. Es muy castigado. Es una sociedad muy fuerte en cuestión de discernir entre el bien y el mal, ¿no? Es muy determinante. Entonces, consideramos, creo que de alguna manera, que parte de los errores que estamos teniendo o las áreas de fortaleza que podemos tener en América Latina, pues sin duda es también nuestra ley. No quiere decir que pues apropiemos la pena de muerte, porque volvemos a lo mismo, no sería una salida, sino simplemente sería una forma de una sanción bastante dura, rigurosa, y no sé si eso podría servir también como una medida de prevención, ¿no? Aquí el tema que creo que lo que deberíamos de trabajar muchísimo, que es parte de lo que está también enfocado esta serie de capacitaciones, es que como psicólogo victimal tú puedas generar un plan de trabajo, un proyecto de intervención a nivel psicosocial, en donde se pueda identificar las necesidades de esa comunidad, de esas víctimas, pero también prevenirlas. Porque recordemos que parte de lo que nos menciona la Corte Interamericana son también estos temas de las garantías de no repetición. El Estado debe de garantizar que esa situación que se vulneró o esas situaciones de violencia no pueden ocurrir nuevamente. Entonces, ahí precisamente como psicólogo victimal, una de las labores que
tendrías que realizar y que podrías realizar y que va encaminado precisamente a esta serie de capacitación es generar planes y programas de intervención en donde se genere precisamente estas medidas preventivas y que no vuelvan nuevamente a vulnerarse los derechos de alguien, ¿no? Por eso es que, bueno, los modelos situacionales, pues sin duda es un modelo que ha muchísimo de qué hablar, en donde pues se ha tratado de generar como estas líneas de prevención en donde, ay, bueno, pues si vas a la calle no lleves nada ostentoso, no andes con, por ejemplo, alhajas, guarda tu teléfono, esas medidas de prevención para que precisamente estos modelos situacionales pues no se generen, ¿no? Y que no haya esta oportunidad en donde se pueda violentar alguna situación. Hablando, por ejemplo, de en México, y bueno, yo pongo mucho en México porque obviamente pues es donde yo vivo, pero también me gustaría escucharte y leerte cómo está en tu país la situación y qué casos de éxito se tienen, porque a lo que yo voy es precisamente, también es importante mencionar casos de éxito. En México tenemos, la Ciudad de México, México se divide en 32 entidades federativas, ¿no? Y donde la capital pues es la Ciudad de México. Esta Ciudad de México tiene 16 alcaldías, si no estoy equivocada, y una de estas alcaldías, que es la más grande, es Iztapalapa. Aparte de ser la más grande, que tiene una densidad de población exacerbada en comparación de las demás, presenta también durante años ha sido una zona estigmatizada en cuestión de violencia y donde pues durante los 90 sobre todo había muchísima violencia doméstica, robo a transeúnte, o sea, no podías dejar tu carro en cerca de alguna calle, ¿no? Porque pues, te lo desvalijaban. No podías caminar a cierta hora porque pues entonces te asaltaban, te violaban, te daban los llamados secuestros expreso levantones. Entonces, de esa manera entonces empezó a fortalecer este tema de la estigmatización de la comunidad. ¿Qué es lo que ocurrió? Que bueno, alguien, porque esto no va más allá de una cuestión partidaria, ¿no? Alguien llegó en el poder y dijo, bueno, tenemos que habilitar Iztapalapa como una zona que dé seguridad, que la misma gente que vive ahí se sienta segura, ¿no? Y que las personas que lleguen a visitar pues se sientan seguras. ¿Qué es lo que ocurre? Pues empezaron con algo muy básico que cambió drásticamente. Estas medidas de prevención que estamos hablando, poner iluminarias. Se hizo una campaña fuerte por iluminarias, que lugares en donde antes pues no había luz, no podía la gente caminar, eran nidos para precisamente la delincuencia, hay luz. Y les llamaron los caminos de mujeres seguras. Entonces eso aunado a los rondines de policía, las cámaras, videovigilancia, todas estas cosas. Entonces, desde ahí es como se ha generado pues también estos temas de prevención. La prevención delictiva y la prevención victimal es fundamental en todos estos contextos sociales y también pues sin duda desde la propia psicología. Entonces, cuando alguien no habla sobre víctimas, pues se debe tener un registro, que es parte de lo que decía Hilda Marchiori, se debe tener un registro científico de qué es lo que está ocurriendo, cuál es la prevalencia de las víctimas, cuáles son sus rasgos, cuál es su perfil, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en algunas situaciones pues son mujeres solas que van caminando, ¿no? Que normalmente son jóvenes. Se va haciendo un perfil víctima y criminal. Eso no hay que perderlo. No podemos hablar solamente de un perfil criminal, porque entonces estaríamos dejando nuevamente descubierto a la víctima. Tenemos que hablar también de un perfil victimal en donde identifiquemos cuáles son esos rasgos, cuáles son esas características de personalidad, pero también características físicas que está ocurriendo, ¿no? Y ahorita veremos en otras teorías también cómo lo retoman, cómo se retoma esto, ¿no? Y bueno, pues precisamente aquí lo que tratan es de explicar mediante esa oportunidad cómo se va generando esa posibilidad de
del generar alguna situación victimizante, ¿no? En donde pues hay varias distintas variables, tan como se menciona aquí, situacionales. Y de la interacción de una víctima y el ofensor, pues es precisamente donde se va dando esta situación, ¿no? No sé, casos en donde pues seguramente en tu país también tienes en donde dicen, bueno, pues es que si no hubiera, por ejemplo, traído en mi carro el vidrio abajo, pues no me hubieran quitado o bajado o pedido mi celular en un alto, ¿no? En un semáforo. No, entonces, como eso hay muchísimos. Sin embargo, pues, bueno, la libertad de traer el vidrio abajo, pues la deberíamos de tener todos. Sin embargo, no ocurre. Entonces, parte de las teorías explicativas son esto, que en muchas ocasiones han estado llenas de matices y de juicios de valor en muchos casos. Hay que tener cuidado porque entonces, lejos de explicar una teoría, podemos estar cayendo precisamente en lo que veíamos la sesión pasada, en estas técnicas o pruebas de revictimización. Elección y consecuencia. Bueno, es otro enfoque más en donde la perspectiva de la elección racional. Y esta teoría básicamente lo que hace mayor énfasis es cómo puede generarse también esta misma transgresión de la norma desde la mira de una patología y cómo puede estar relacionada con esta toma de decisiones y hacerse explicar desde un modus vivendi, en donde muchas situaciones y muchos casos de las personas estén viviendo una situación ya de costumbre, ya de forma de vida, y de esta manera los esté realizando, ¿no? Conocemos seguramente es lo que se le llama las familias criminógenas, en donde son grupos de personas, en donde ya es común, por ejemplo, drogarse, robar, prostituirse, ser negligente con los hijos, entre muchas cosas más. Entonces, ese tipo de explicación precisamente lo que hace es darnos cuenta de cómo esta elección racional justificada en el actuar dentro de un grupo puede estar generando sin duda también esta vulneración de derechos. No quiere decir que tan solo la situación de vulneración de derechos pues ya por sí misma esté relacionada a un delito, sino puede ser que esté relacionada también a la consecuencia de una conducta violenta y de transgresión. Para eso habrá que entender sin duda la dinámica familiar en la cual se esté generando, las relaciones interpersonales y sin duda lo más importante pues que dentro de una entrevista que se haga de tipo de corte semiestructurado se pueda obtener información precisamente como parte de estas posibles patologías que pudiera generarse y que estén sin duda incentivando este tipo de situaciones de vulneración de derechos, ¿no? Esta parte patologizante, esta parte clínica también explica muy bien cómo podemos identificar estos temas de la victimología. Parte de las teorías que tenemos pues es la teoría de las actividades rutinarias. Esto, bueno, ellos mencionan precisamente que hasta la fecha encuadra para la comprensión de ciertas acciones o de ciertas conductas violentas, es que señalan que a pesar de que las condiciones económicas y el bienestar han mejorado de manera sustancial, la delincuencia se ha incrementado. Esto es parte, y ya lo decíamos hace un momento, ¿no? La delincuencia es un fenómeno social que va a modificarse con el tiempo. No sé si incrementarse, pero si, al hablar, por ejemplo, de un incremento en la tasa poblacional, pues sin duda también hablaremos de un incremento en las manifestaciones de violencia porque está relacionada, es como proporcional a la forma de cómo esté creciendo nuestra población, a cómo se esté relacionando algún delito, ¿no? ¿Va a cambiar? Pues sí va a cambiar conforme el tiempo. Va a cambiar a las necesidades, a los intereses, a la situación que ya decíamos hace un momento, social y política que tengamos en ese momento para atender las necesidades que puedan generarse en ese momento, ¿no? O sea, por ejemplo, en los años 90, 80, pues no hablamos de un robo a transeúnte específicamente en temas de robo a celular. O sea, hablábamos de un robo a transeúnte, por ejemplo, de relojes o de joyas o de bolsas, ¿no? O arrebatar carteras, pero no de un teléfono.
Entonces ha cambiado. ¿Cuál es lo prioritario? Dame el teléfono. Si te asaltan en la calle, ¿cuál es lo prioritario? El teléfono. ¿Por qué? Porque no vas a comunicarte, no vas a hablar a la policía y porque obviamente pues saben que si pueden ir a una casa de empeño o darle algún otro uso, pues eso va a ser como lo más fácil, ¿no? Entonces, obviamente ha cambiado la dinámica, sin embargo, se va modificando con el tiempo. Ahora, por ejemplo, hablamos mucho de robo a hidrocarburos, que es la gasolina, es algo que está incrementando mucho, que es un delito federal. Y yo creo que, bueno, leía una nota el día de ayer precisamente que en 5 años específicamente, y es un tanto cuanto alarmante, que la Ciudad de México en 5 años se va a quedar sin agua. Entonces, bueno, ya se está mencionando. ¿Y qué se va a hacer? ¿No? Porque, bueno, ya está la nota, ya es insuficiente, ya somos demasiada población en la Ciudad de México. Pues yo decía, pues vámonos, ¿no? Vámonos a otro lugar, vámonos a otro estado. Sin embargo, pues es como a acabarte precisamente lo de otros espacios y no estás atacando el problema, el origen, ¿no? ¿Y cuál va a ser el problema? Pues seguramente el robo de agua. Y ya no vamos a hablar de un robo a celular, vamos a hablar de un robo de agua, como un vital líquido, líquido de oro que se llama ya, ¿no? Entonces, ¿va a cambiar con el tiempo? Pues sin duda. Parte de lo que hablan las actividades rutinarias es eso, es que el delito se va a ir modificando conforme a la propia cotidianidad, la propia rutina. La teoría del estilo de vida, bueno, pues se basa principalmente sobre el concepto de la oportunidad, nuevamente también como lo mencionábamos, pero la diferencia aquí es que hace un mayor énfasis a cuestiones sociodemográficos, en donde, bueno, pues sin duda va a localizar y georreferencializar en muchos contextos, en muchas situaciones directas, en un estilo de vida y de una manera local va a identificar precisamente cuáles son esas necesidades, pero también cuáles son las áreas de oportunidad que se puede generar el realizar algún tipo de delito. Por eso es importante hablar con esta parte de un diagnóstico, una identificación de riesgos. Si hacemos un estudio previo de una identificación de riesgos a una comunidad, a una localidad, previo a un plan o un programa o proyecto de acompañamiento psicosocial, pues sin duda también tendremos que conocer de una forma clara un diagnóstico de las necesidades que se tengan que trabajar en este conjunto o en este espacio, ¿no? Y esto pues sin duda va a determinar la probabilidad y la posibilidad que una persona pueda ser víctima de un delito, de qué tanta relación podemos hablar y qué tantos factores pueden influir para que una persona pueda ser víctima de algún delito o no. Parte de esto, pues sin duda, bueno, les voy a dejar el videíto, ¿no? Yo lo iba a proyectar aquí. Este video pues nos explica básicamente la teoría de las ventanas rotas. La teoría de las ventanas rotas es un experimento social que se realizó en donde básicamente la función era identificar cuáles son los factores que pueden influir a que se genere la transgresión de una norma en una comunidad. Y eso está muy relacionado a lo que yo les acabo de explicar con la teoría, tanto de la cotidianidad, ¿no? Porque se identifica sin duda que cómo de nuestra forma de relacionarnos interpersonalmente como comunidad puede contribuir o puede generar sin duda también a este tipo de situaciones de pues algún tipo de delito o algún tipo de problemática social, ¿no? Bueno, yo voy a cerrar micrófonos y cámaras para que ustedes puedan escuchar precisamente, ver el video y después puedan hacer como alguna integración precisamente de lo que estamos revisando y cómo desde aquí pues podemos explicar también esta parte de la victimización. Bueno, vamos a verlo.
Bueno, tal como viste en el video precisamente, nos puede explicar un poco de la participación social en el tema de los delitos y cómo también la participación social con este enfoque más hacia la prevención. Entonces, volvemos a lo mismo, no podemos teorizar desde la criminología, sino también trabajamos con este enfoque desde la victimología, ¿no? Entonces, ahí va muy relacionado también a la teoría de la oportunidad, en donde cómo el mismo contexto y cómo el mismo entorno puede favorecer para un acto delictivo, ¿no? Y bueno, tenemos la teoría del patrón delictivo, que pues es una teoría más hacia el enfoque psicológico o social, en donde ya se habla precisamente sobre la relevancia de un contexto de motivaciones, un contexto de una cuestión personal, de personalidad, una cuestión más de una motivación delictiva y cómo sin duda esto contribuye para que alguien pueda transgredir la norma y pueda violentar y vulnerar los derechos de alguien más. Entonces, desde esta propia teoría vemos pues sin duda que puede haber una serie de predisposición para cometer algún acto delictivo. Es decir, desde esta parte psicológica se puede comprender y entender un poco sobre la dinámica delictiva y pues que sin duda pues tengamos una persona motivada para hacer algún tipo de vulneración de derechos, agresión hacia los demás, pero que también analice de una forma detenida las actividades rutinarias y que pueda sin duda pues explicar un poco del por qué realiza las conductas durante determinado momento. Y esto cuando hablamos de una cuestión de perfilamiento criminal o perfilamiento victimal, podemos entender precisamente en dónde estamos posicionados para entender la dinámica delictiva, tanto pues de ejecutar la situación delictiva como tal, pero también la persona, la víctima, que en este caso es quien nos interesa en esta capacitación, pues es la dinámica psicológica también, ¿no? Cómo vive, en qué momento es perpetrado, en qué momento es vulnerado, bajo qué situación, bajo qué circunstancia, ¿no? Y pues sin duda que este tipo de teorías de patrón delictivo pues existe o significa también como parte de un proceso de cadena, es decir, va eslabonado a otras conductas más, que es la motivación, es también el análisis de las actividades rutinarias, pero por otro lado más también entendemos esta parte de los sucesos desencadenantes, en qué momento es cuando se ocurre, bajo qué situación, bajo qué circunstancia y qué es lo que lo detona, ¿no? Entonces, habrá, por ejemplo, alguien que pues detone una conducta delictiva en la noche, por ejemplo, ¿no? O muy temprano. Que entonces todo ese tipo de cuestiones se tienen que analizar para identificar por qué en ese momento ocurrió, por cuál es lo que está sucediendo como un eslabón, que les decía, como un eslabón en cadena, como parte de este patrón delictivo y cómo podemos identificarlo para también prevenirlo. Eso es lo más importante, ¿no? Tenemos, bueno, esta teoría integradora que, bueno, pues en Farrington en 1994, él hace una serie también de, bueno, aquí creo que no se vio muy bien, pero hace una serie de experimentos sociales muy interesantes y él menciona que sin duda la transgresión de la norma no solamente está relacionada a un evento aislado, ¿no? Sino y no tampoco dependerá de las oportunidades, sino que se puede explicar sin duda desde la parte de los beneficios. ¿Cómo se puede obtener un beneficio de una situación particular, ¿no? Y esto es porque en muchas ocasiones pensamos que los delitos no generan como una consecuencia. De modo que entonces la teoría integradora, si tú te das cuenta, es una teoría más integral, en donde considera precisamente parte de las teorías anteriores, se cobija de las teorías anteriores, en donde no solamente es el tema como de las subculturas o la desigualdad o de la oportunidad o de las motivaciones o del aprendizaje social, sino también es que se da desde esta
enfoque de Farrington, la teoría integradora se da o se sustenta más desde esta dinámica individual, pero también social, ¿no? Con el ambiente. Entonces, en este sentido, cuando hablamos precisamente de la teoría integradora, pues hablamos sin duda también de estos, de estas cuestiones individuales, traumas, frustraciones, creencias, prejuicios, patologías, como también aquellas situaciones más de medio ambiente, sociales, como poca introyección de normas y valores, pocos límites, pocas oportunidades, a lo mejor los estilos de crianza, entre muchos más, ¿no? Y esto sin duda influye también para identificar y determinar quiénes son sus víctimas, a quién escoge y por qué escoge ese tipo de víctimas. ¿Estará relacionado con algo de lo individual o estará relacionado con algo de la colectividad? Entonces, desde ahí podemos ir identificando o transgresor de la norma va seleccionando a su propia víctima. Entonces, de modo que la teoría integradora, pues es eso, es más sistémica, pero también tiene una mirada holística en el tema de la identificar y analizar pues la vulneración de la norma, ¿no? Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México se meten a mi domicilio. Y bueno, pues precisamente parte de lo que ya hemos estado platicando, abordando, es el tema de la tipología victimal, que es un tema que ha estado como muy cuestionado, pero que nos contribuye a identificar las diferentes visiones y comprender la explicación desde diferentes contextos y posturas de la víctima, quién es la víctima, cómo se selecciona la víctima, por qué se selecciona la víctima, y comprender pues la dinámica que se da y se gesta precisamente en este enfoque criminal, ¿no? Por eso mismo es que, bueno, vamos a estar trabajando parte de ello. Lo que te sugiero es que revises el material que te vas a encontrar en la plataforma de específicamente fundamentos de victimología. Es una lectura muy corta, muy rápida de realizar, no es complicada o cansada, es algo muy sintetizado. Voy a buscarla precisamente aquí en la plataforma para enseñártela y ubicas precisamente en dónde está. Ok, ya la encontré. Bueno, te voy a compartir pantalla y vas a ver que tenemos aquí aquí está, no, esto tampoco, aquí está acá, ¿no? Entonces tú te vas a ir donde dice bibliografía básica, y esto es importantísimo porque recuerda que en cada módulo pues hay una actividad de reforzamiento. Entonces en este módulo hay un cuestionario. El cuestionario es algo muy sencillo, es como fundamental para que tú ubiques parte de los contenidos que tenemos precisamente en este curso, y pues aquí vas a identificar orígenes fundamentales de la victimología, y pues es una lectura de 10 hojas, está muy sencilla, y pues te va llevando de la mano con parte de lo que ya hemos abordado el día de hoy, pero te va a reforzar muchísimo más sobre las teorías y vas a tener sobre el tema de la victimología. Entonces yo te sugiero que la descargues en tu computadora. Siempre les sugiero que todos los materiales y los videos que tenemos en nuestra plataforma pueden bajarse. Entonces te sugiero que pues hagas una carpeta en tu computadora y la pongas con el nombre del curso, y ahí vayas guardando los materiales que te vas a ir encontrando a lo largo de la capacitación. Y esto pues para que después tú puedas hacer las revisiones que consideres pertinentes. Tal como su nombre lo dice, bueno, pues esta lectura sí es básica, que le des lectura, que la consultes, porque pues es parte del sustento
en el cual se va a realizar sin duda nuestra evaluación, ¿no? Entonces, pues bueno, dicho esto, tómate el tiempo necesario. Puedes ponerle ahorita una pausa al video, a la clase, dale a lectura y pues a lo mejor te va a hacer como más clic parte de lo que estamos revisando, o termina la clase, termina el curso y entonces pues ahora sí ya le das a la lectura, como tú te vayas a organizar. Eso es lo bueno de la cuestión a distancia y en línea, que puedes ir tú también gestionando parte de tus propios tiempos y las propias actividades que vayas haciendo. Y bueno, pues tenemos como parte de estas teorías, pues la de Benjamin Mendelssohn. Benjamin Mendelssohn, bueno, pues ¿qué nos habla? ¿Qué nos dice Benjamin Mendelssohn? Pues es un abogado israelí que él mencionaba precisamente la relevancia que tiene la tipología victimal, ¿no? Para él decía en 1947, imagínate, o sea, un área súper conservadora, un tiempo súper conservador, en donde pues se tenía como dominado en muchos sentidos las opiniones, los puntos de vista, en fin, muchas cosas, ¿no? Entonces, él mencionaba, pues sin duda, que había una corresponsabilidad, ¿no? No lo mencionaba con esa palabra, la palabra es mía, pero es como una parte de la explicación que podemos encontrar en sus postulados, ¿no? En donde él mencionaba precisamente esta corresponsabilidad entre la culpabilidad del agresor y la culpabilidad de la víctima. En ese entonces no se hablaba sobre responsabilidad, pero sí sobre culpabilidad. Él mencionaba, o dentro de sus postulados mencionaba que entre más culpabilidad tuviera el agresor, podría ser también una menor culpabilidad de la víctima, ¿no? Y esto se relacionaba en que cómo era la dinámica delictiva. De esa manera se podía interpretar e identificar cómo podemos hablar de un más o un menos de culpabilidad. Esto sabemos ahora en la actualidad que es algo muy subjetivo. ¿Y cómo vas a medir tú? Si estamos hablando de que pues se tiene que hacer ciencia. ¿Y por qué crees que entonces decía Hilda Marchiori que pues se tenía que hacer ciencia? Pues precisamente por estos postulados. Porque era algo en donde básicamente se hablaba desde la opinión personal, desde las propias normas, de los propios valores, la propia educación de los mismos autores. Y eso obviamente que deja en descubierto pues que cualquiera podría opinar o decir en su momento alguna situación, ¿no? Entonces era muy subjetivo, mayor o menor culpabilidad. Y uno de los objetivos de la corriente de Mendelssohn es que pues existían menos víctimas en todos los sectores de la sociedad, ¿no? Porque en muchas ocasiones el victimario pues era tan cuidadoso, tan precavido, que no podría generar mayor afectación a toda la gente. Entonces pues él decía que realmente el grado de víctimas o el número de víctimas era menor de lo que podría esperarse, ¿no? Y en razón de eso, de que la culpabilidad mayor pues era de aquellas personas que realizaban la conducta delictiva, ¿no? Sin embargo, Mendelssohn pues se sabe precisamente que es uno de los pioneros en estos temas de victimología. Es un pionero, es un referente en estos temas en su momento. Así como Lombroso, cuando estudiamos Lombroso desde la propia criminología, o Freud, por ejemplo, dio sus grandes contribuciones, pues sabemos que ahora son un referente y que no necesariamente con el tiempo actual están pues precisamente aportando grandes posturas, ¿no? Aunque bueno, pues es considerado pues pionero en implementar el término de victimología, eso sin duda, eso no se lo quita a nadie, ¿no? Que fue uno de los primeros autores que pues se dio a la tarea de estudiar y tratar de explicar un poco más sobre las víctimas,
su situación y cómo podría explicarse también la transgresión o vulneración de la norma, ¿no? Entonces él tiene cinco ejes para explicar la cuestión victimal, ¿no? Víctima totalmente inocente o ideal, esto es, a la persona que pues eso, o sea, no generó, no contribuyó en que se generara o que se realizara esa cuestión delictiva, ¿no? O sea, alguien totalmente inocente, que no tenía ningún nexo con la otra persona o las personas. Víctima por ignorancia. Esto es por no conocer, por no tener el mismo idioma, por a lo mejor tener alguna discapacidad. Entonces para él eran considerados pues víctimas por ignorancia, por el hecho de no saber, no conocer, y que en muchas ocasiones esto puede darse en comunidades indígenas o por ejemplo extranjeros, en donde pues se desconoce mucho de la propia normatividad o los propios principios que se tenga en esa localidad, ¿no? Entonces para él ya eran unas personas que podrían ser víctimas por ignorancia. Víctima voluntaria o tan culpable como el delincuente, ¿no? Es decir, ¿no? Aquí entonces ya es donde entramos precisamente en estos temas más de juicios de valor, en donde decimos, bueno, pues es que si la chica no hubiera ido vestida de esa manera, pues no le hubieran faltado el respeto, no lo hubieran tocado, no lo hubieran violado, no lo hubieran levantado, lo hubiera, ¿no? Entonces, pues precisamente es aquí en donde empieza a denotarse una cuestión más revictimizante y en donde toda la serie de explicaciones en este contexto pues versan hacia la responsabilidad también de la víctima, en donde sabemos que no debería de existir ninguna situación que pudiera determinar que tú vas a ser víctima o no, ¿no? Es decir, que cualquier persona se sintiera segura y pudiera caminar y salir vestida como quisiera, pero bueno, para él no. Para él decía que había una corresponsabilidad por parte de la víctima también. Víctima provocadora o más culpable que el autor, ¿no? Por ejemplo, pues ¿cómo no van a ser provocadoras esas mujeres que salen con escotes y minifaldas a las calles, ¿no? Pues claro, lo están provocando, ¿no? Entonces, pues eso, volvemos a lo mismo, a una sociedad o una situación en los 40s bastante conservadora, bastante misógina, en donde pues había un enfoque muy hacia el tema de sometimiento hacia la mujer y poca libertad de derechos, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí se explicaba muchas situaciones, ¿no? Agresor y único culpable, ¿no? Esto es como la persona que precisamente vulnera a la otra persona, pues es la culpable. O sea, no hay más, ¿no? No hay una corresponsabilidad que es parte como de la, ¿cómo llamarle? La interpretación, ¿no? La conclusión que él da a su teoría, ¿no? En donde a mayor responsabilidad por parte de la víctima, pues menor, del victimario, pues menor responsabilidad por parte de la víctima, ¿no? De esa manera él jerarquizaba. Entonces, bueno, en relación a eso, aquí te voy a pedir que le pongas stop, veas este videíto, y este videíto te va a explicar, pues sin duda, también un caso en donde tendrás que poner en práctica parte de la tipología, identificar parte de la tipología de Mendelssohn, que ya vimos hace un momento, y según este caso, cuál es la que podemos identificar, ¿ok? Voy a cerrar micrófono y cámara para que pues puedas ver el video, que es muy cortito, es un caso, es un caso verídico, y que pues puedas pues sin duda también poner en práctica un poco de las teorías de Mendelssohn. Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México se meten a mi domicilio sin ni una orden, sin ni decirme por qué motivo. Al momento que se meten, llegan hasta lo que es la recámara, rompen la puerta y se introducen. Así recuerda Claudia la noche de... Entonces, bueno, pues ya con un poco de lo que revisamos en el pequeño video, pues te habrás dado cuenta. Mientras dormía con su esposo, los elementos de la Marina lo sacaron por la fuerza y la trasladaron a un lugar en donde fue torturada de manera física, sexual y psicológica. Claudia, entonces vendedora de productos naturistas,
fue señalada como líder de una banda de narcotraficantes. De ahí después sale una persona y me dice que ya le habían dicho que yo era la buena, que yo era la que era la jefa y todo. Entonces a lo que le respondí que no era cierto, yo les expliqué en qué trabajaba. Afirma que 36 horas después de su detención, fue trasladada a la delegación de la Procuraduría General de la República. Ahí asegura que la obligaron a firmar una declaración que ella no rindió ni le permitieron leer, y fue presentada ante los medios de comunicación. Claudia enfrentaba ya varios delitos, entre ellos el de delincuencia organizada y portación de arma de fuego. La trasladaron al Centro de Reinserción Social en Cieneguilla, Zacatecas, en donde volvió a rendir declaración y dijo haber sido víctima de malos tratos y tortura. Esa declaración me la leyó la secretaria de que estaba tomándome la declaración. En Zacatecas, cuando ya quiero rendir mi declaración. Una vez que ella me empieza a leer eso, le digo, eso no es cierto, yo nunca dije eso. Entonces ahí es cuando yo le digo, no, las cosas fueron, y ya empecé a narrar. Y ahí es donde, bueno, yo digo, no puedo quedarme callada. Obtuvo el beneficio de libertad bajo caución y le quitaron el delito de delincuencia organizada. Ya le habían quitado varios delitos, únicamente en ese momento le quedaba el delito de portación de arma de uso exclusivo y estaba en su proceso de documentación de la tortura. Ya en libertad, Claudia decidió presentar una queja por tortura ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en noviembre de 2012 encontró los servicios del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Las primeras intervenciones tienen que ver con solicitarle a la jueza que estaba llevando la causa penal que diera vista al Ministerio Público sobre la denuncia de tortura y meter ahí un poco de presión a CNDH para que le practicaran el protocolo de Estambul para documentar precisamente el daño físico y psicológico que Claudia había sufrido. Además, como parte de su defensa legal, promovieron un recurso de libertad por desvanecimiento de datos ante una jueza de distrito. A través de un amparo se revoca la decisión diciendo que el dicho de los elementos de la Marina es base suficiente para iniciar un proceso penal y que los protocolos de Estambul no pueden desvanecer esa prueba. Inconformes, los abogados de Claudia Medina apelaron esta decisión y el asunto llegó al tercer tribunal unitario del séptimo circuito con sede aquí, en Veracruz. Entonces, el magistrado federal Arturo Gómez Ochoa dijo que había elementos suficientes para resolver este asunto. Yo consideré que, contrariamente a lo manifestado por la juez de distrito, la juez tercero de distrito sí habían quedado desvanecidos con las pruebas que aportaron en ese incidente, entre otros dictámenes médicos y psicológicos que le realizaron a la señora Claudia Medina Tamariz en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que se había hecho esos dictámenes siguiendo el protocolo de Estambul. El Tribunal Unitario del Poder Judicial de la Federación en Jalapa la absolvió del delito de portación de arma de fuego. Consideré que con esas pruebas de que había sido probablemente torturada, pues robustecía su versión exculpatoria que había hecho en su primigenia declaración ante el Ministerio Público, en el sentido de que los hechos habían ocurrido de manera distinta a lo narrado por los agentes aprensores. Resuelve fundado el incidente de libertad por desvanecimiento de datos y dice que efectivamente es proveniente de tortura el parte informativo. Dice tortura de tratos crueles, inhumanos y degradantes y le atribuye consecuencias para el caso. Es decir, se desvaneció la única prueba, entonces Claudia debe ser puesta en inmediata libertad sobre el único delito que se le imputaba todavía. El asunto de Claudia Medina llamó la atención de la comunidad internacional. Diversas secciones del mundo se movilizaron por el caso de Claudia Medina, no solamente México. Te puedo dar como ejemplos que se movilizó Inglaterra, se movilizó Noruega, se movilizó España, entre otros países, ¿no? Según un informe de Amnistía Internacional, las cifras sobre tortura y otros malos tratos aumentaron a partir de 2006 con la llamada guerra contra las drogas del gobierno federal. La tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados, pues en 2013 hubo un 600% más de denuncias respecto de 2003.
Fue un caso que al final del día fue resuelto favorablemente por el Poder Judicial de la Federación, aplicando estándares internacionales, y a lo cual nosotros le damos una muy fuerte bienvenida. Y es por eso que emití la resolución en el sentido de revocar la sentencia que había declarado infundado el incidente de libertad por distintos datos y declararlo fundado y por lo tanto ordenar su libertad. Pensamos que es un precedente importante porque debería hacerse igual en otros casos donde no ha pasado. Hoy, a más de 2 años de esta batalla legal para ser absuelta de los delitos que no cometió, Claudia Medina anunció que reactivará la denuncia interpuesta en la Procuraduría General de la República contra los marinos que la torturaron. Hemos buscado que salga una recomendación. Ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene todo para emitir una recomendación y no lo ha realizado. Cómo pues desde ahí podemos empezar a aterrizar los postulados de Mendelssohn y parte de las teorías explicativas de la victimología desde su concepción, desde su visión, y cómo en un caso actual, práctico, podemos ir identificando esas explicaciones, ¿no? Que volvemos a lo mismo, podemos caer en cuestiones muy subjetivas, ¿no? Bueno, otra de las teorías importantes que también es relevante conocer y abordar el día de hoy, pues es Hans von Henting, que es un alemán que en el año 48, pues, un poquito después de Mendelssohn, pues retoma parte de lo que ya había comentado Mendelssohn, de sus postulados, pero los perfecciona y los revoluciona y dice, bueno, sí es importante esta parte de la corresponsabilidad, la parte de la culpabilidad, entre mayor culpabilidad tenga la víctima como el delincuente, pero también es importante conocer 3 aspectos fundamentales: la criminal y víctima, que está relacionada con diversos grados y que también puede ser realizada hacia una víctima desconocida, es decir, que no hay un nexo, no hay un vínculo familiar, de relaciones de pareja, no hay ningún vínculo, es alguien que de la calle así lo escogiste, ¿no? De la nada iba pasando, ocasional, oportuno, como se decía en una de las teorías, ¿no? De la teoría de la oportunidad. Y que de ahí es donde viene precisamente parte de las teorías que ya abordábamos, ¿no? Víctima latente es aquella persona que constantemente puede ser violentado, agredido por diversas situaciones, ¿no? Porque probablemente es una persona muy distraída, porque utilice una forma de vida en donde está llamando constantemente la atención, presumiendo, siendo ostentoso de alhajas, joyas, carros, o pues su vida personal, ¿no? De estas personas ahora, por ejemplo, que podríamos ver en las redes sociales, que todo dicen, todo postean, y voy saliendo a tal lugar, ¿no? Y aquí foto en el juzgado, ¿no? Y acá foto porque acabamos de hacer un peritaje, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí peritando y estoy aquí en el Cerezo Barrientos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es donde das más información de la que pudieras o tendrías que dar, ¿no? Entonces, bueno, es una víctima latente para Hans von Henting, en donde existe una predisposición a ser víctima. Pero a diferencia del autor anterior y del que veremos, ¿no? En lo siguiente, a diferencia de Mendelssohn y de Newman, que es el que veremos a continuación, es que él da una explicación precisamente de que también existe la pareja criminal. Hablamos de que pues que no hay un distanciamiento entre víctima y victimario, que realmente no se conocían y que pues es ocasional el asunto, ¿no? Pero él menciona que hay también situaciones en donde existe un vínculo. Y entonces ahí es donde empezamos a hablar sobre temas de violencia de género. Hablamos también de violencia familiar. Hablamos de abuso sexual infantil, entre muchos más, ¿no? Trata de personas, en donde ya existe un vínculo, un nexo familiar entre el victimario y la víctima. Entonces, bueno, estos, por ejemplo, podrían todavía mantenerse activos
habría que hacer algunas modificaciones, pero yo creo que estos 3 grupos sin duda podrían explicar en la actualidad muchas situaciones de hechos victimizantes. Y bueno, Elias Newman es un argentino que él se encuentra todavía activo, está haciendo bastantes estudios y aportaciones. Él es abogado y se ha especializado en temas de procedimiento penal, de derecho penal, pero también ha trabajado temas de victimología, obviamente desde un enfoque pues más hacia lo jurídico, pero podemos encontrarnos literatura de él pues reciente, ¿no? Y él menciona que, bueno, pues aparte de todos los anteriores, de Mendelssohn y Hans von Helvin, él menciona que hay una tipología también. Para él hay una tipología. Es que aquí tengo una imagen, pero no la puedo quitar, no sé por qué. Ah, ya. Ok, me salía nada más a mí, pero entonces no me dejaba ver, ¿no? Y bueno, pues les decía, Elias Newman está vigente y tiene bastantes trabajos muy innovadores en este tema, ¿no? Y él menciona que, bueno, va a tratar de ser como más específico a la teoría de Mendelssohn, la retoma, ¿no? O sea, ya vimos que Mendelssohn avanza, Helvin la perfecciona, pero Newman la complementa. Y él menciona que, bueno, más bien tendremos que hablar de una víctima individual. Y aquí es entonces donde estamos hablando con nuestro diagrama inicial, que veíamos los 4 tipos diferentes de víctimas. Y él menciona que debe de considerarse una victimología individual, en donde pues ya hay algo directo hacia los demás, de frente, directo, con un dolo, con un daño. Lo familiar, que bueno, pues es hacia mujeres, niños, todas personas maltratadas y todas aquellas situaciones en donde de alguna manera hay un efecto indirecto. Colectivo, bueno, pues la comunidad como nación, delitos, rebelión, sedición, y recordemos que, bueno, pues Argentina tiene un serio camino de dictaduras y de conflictos sociopolíticos y sociopolíticos, económicos en la actualidad bastante fuertes, y que sin duda se ven reflejados también cuando hablamos de victimización, de atención a víctimas, de vulneración de derechos, entre muchos más, ¿no? Entonces, parte precisamente de lo que Newman habla es sobre la relevancia que se tiene desde un enfoque social para identificar y analizar la victimología. Y social, ya sin duda, hablando más específico de un grupo de población, pues él habla sobre pues, estas personas minusválidos, entendiendo como discapacitados, ancianos, minorías étnicas, victimizadas y pues por el propio sistema social. Es decir, estos grupos sociales que a lo mejor históricamente han sido desplazados, han sido invisibilizados y que pues también contribuye sin duda a que pues sean victimizados y vulnerados en sus derechos de una forma sistemática. Cabe mencionar que todos estos son como antecedentes para lo que vamos a ver a continuación. Lo que vamos a ver a continuación son estas nuevas formas de abordar la victimología, la reparación del daño, las garantías de no repetición, y hablando de una justicia humana, una justicia restaurativa, una justicia terapéutica. En 1963, en Nueva Zelanda, pues fue el primer lugar en donde se puso en marcha un programa de atención a víctimas de delitos violentos, ¿no? Y que fue precisamente un policía que estaba muy enfocado a temas comunitarios, que hace y que propone también pues estas prácticas de establecer diálogo, de círculos de diálogo, todo esto. Y después pues se recorre también, ¿no? Hacia Estados Unidos, hacia Inglaterra, se lo apropian este tipo de prácticas y pues ha tenido bastante éxito, ¿no? Al menos en México pues se ha estado o se intenta que sea una forma prioritaria de solucionar algunos conflictos, algunos delitos, alguna vulneración de derechos de personas. Sin embargo, no se ha tenido el resultado esperado. ¿Por qué? Pues porque, bueno, son varios factores. Yo concluyo, y uno de ellos es lo cultural también, sin duda.
Lo cultural, porque como sociedad no estamos acostumbrados a esta justicia restaurativa, esta justicia de sanación, esta justicia de un aprendizaje. Estamos acostumbrados a una sanción más hacia lo punitivo, hacia lo vindicativo. El vindicativo es ojo por ojo, diente por diente, que tenemos nosotros ese dicho acá en México. Los refranes son muy, muy nuestros, ¿no? Y precisamente lo que se menciona es eso, ¿no? Si yo no te veo en la cárcel, si yo no veo que sufres, no estoy a gusto. No estoy contento, no estoy contenta, y para mí entonces no existe justicia hasta que yo te veo tras las rejas. Entonces, culturalmente no estamos todavía preparados y no queremos tampoco dar el paso como para identificar precisamente otras formas de solucionar conflictos o problemáticas, ¿no? Y bueno, pues ya en México hablando, pues este tipo de prácticas se dan en el 69 de una forma muy aislada. Teníamos en ese entonces una ley de auxilio a las víctimas del delito en el Estado de México, porque el Estado de México es una zona conurbada, o sea, alrededor de la Ciudad de México. Es una zona que cobija a toda la gente que quiere vivir en la Ciudad de México, pero que es muy costoso y no tienen los recursos, pero vienen de otros estados, ¿no? Y entonces tienen que trabajar. Y bueno, entonces el Estado de México es un lugar en donde es un cóctel de personalidades que vienen de otros lugares, de otros estados de la República Mexicana por una oportunidad de trabajo. Y entonces, pues es una característica también de las manifestaciones de violencia en el Estado de México. Por eso es que tienen uno de los mayores índices de violencia. Y en ese entonces es donde empiezan precisamente a hablar sobre auxilio a las víctimas y la necesidad de visibilizarse, ¿no? Y bueno, pues estas prácticas fueron iniciadas en Nueva Zelanda con temas más hacia el enfoque de dialogar, de hacer círculos de diálogo, de paz, entre muchos más, ¿no? Y bueno, pues se empezó a hablar del denominado Victims Movement, en el cual supone la toma de conciencia de todos los profesionales, lejos de prejuicios de valor, sino también en este tema más humanitario, en donde se esté dando un tipo de asistencia, acompañamiento y apoyo psicológico, médico, social a las víctimas para que puedan continuar sus procesos de denuncia. Y esto, pues recordarás, lo vimos la clase pasada. ¿A qué te suena? Pues a prácticas o un acompañamiento, una asesoría psicojurídica, ¿no? Que es la finalidad de que se pueda, la cultura de la denuncia, el continuar los trámites legales, eso básicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues esto lo que contribuye es a salvaguardar los derechos, dando niveles de asistencia y visibilizando sin duda también la relevancia que se puede tener en estos contextos de una reparación integral. Por eso tenemos que hablar de unas miradas ante la justicia. ¿Cómo son las miradas de justicia? ¿Cómo son en tu país? Yo te puedo decir que en mi país, pues estas miradas de justicia, como ya te decía en un momento, tienden más hacia lo vindicativo que a lo sanador, a lo reparatorio, a lo humano, ¿no? Entonces, aún todavía seguimos en esta parte de lo punitivo, el castigo aparte, ¿no? Sabemos que culturalmente la sociedad ha estado acostumbrada a visibilizar el castigo, a hacerlo evidente para que sirva como de ejemplo a aquellas personas que quieren transgredir la norma y cómo van a ser tratados, cuestionados, abordados, ¿no? O de esta forma transformativa, ¿no? Que atiende mucho a estos temas humanos, de reparación de daño, una reparación integral, esta justicia restaurativa, atender las necesidades de la víctima, darle una escucha y cómo también puede ser reparado su daño, ¿no? Entonces, eso es más hacia lo transformativo. Entonces, todavía nos queda lejos, creo que estamos posicionados todavía en lo punitivo. ¿Cómo sería la disciplina tradicional? Bueno, pues la disciplina tradicional haría la pregunta de qué pasó. Pero la justicia restaurativa tendría que ser la pregunta de quién resultó afectado por lo que pasó. En una disciplina tradicional se preguntaría quién es el culpable. Y la justicia restaurativa es qué se puede hacer para mejorar la situación de todos los involucrados. Es decir, aquí ya hablamos de un triángulo que lo veremos en un momento más, ¿no? Desde lo tradicional es cuál es la respuesta apropiada para determinar y posiblemente castigar a quien haya cometido una falta y que no lo vuelva a hacer, que son las garantías de no repetición.
En la justicia restaurativa es cómo nos podemos asegurar de que todos los involucrados tengan la oportunidad de contar su versión de la historia y escuchar la perspectiva de los demás. Es mucho de escucha. Yo siento que este tema como de justicia restaurativa es algo evolucionado, algo revolucionado, que no todo el mundo estaría preparado para ello, ¿no? Ese es un tema que no todo el mundo está preparado para escuchar, ¿no? Y yo difiero en algunos postulados porque dicen que la justicia restaurativa puede aplicarse a todo mundo. Yo creo que no. Tenemos personalidad de psicopatía, recordarás. Te pregunto, ¿cuáles son las personalidades psicopáticas? ¿No? 3, por lo menos. ¿No? Entonces, de esas que ya seguramente pensaste, que es manipuladores, seductores, mitómanos. Entonces te van a decir lo que quieres escuchar, te van a demostrar lo que tú quieres ver, y pues en el momento de que se hagan estos encuentros de justicia restaurativa no va a haber realmente un interés genuino en poder solucionar ese conflicto o ese problema o una reparación integral. ¿Por qué? Pues porque están manipulando la situación, ¿no? Entonces por eso es que para mí no sería aplicable para toda la gente la justicia restaurativa desde un enfoque más psicológico, si lo podemos ver de esa manera. O sea, podrá a lo mejor participar en estos escenarios de justicia restaurativa de una manera parcial, pero bajo un interés personal, no de un interés social. Entonces, volvemos al tema que es una cuestión social eso, ¿no? Y bueno, pues la justicia restaurativa es, al final, ¿qué aprendimos de esta situación? ¿Y qué vamos a hacer para evitar que vuelva a suceder? Que son las medidas de protección, ¿no? Luego, identificar esos riesgos. Para ello te voy a dejar este video. Este sí no lo vamos a proyectar aquí. Te lo voy a dejar cargado en el salón para que lo busques, porque Quemando Puentes es un proyecto que abre un camino precisamente para identificar las prácticas restaurativas a nivel internacional. Cuando tú hablas de prácticas restaurativas o parcialmente restaurativas o de justicia restaurativa, sin duda debes de conocer el origen de estas mismas, que es una cuestión más étnica, más comunitaria, es una cuestión más social, pero el caso, digamos, que llevó a la mira estas prácticas, pues es estas prácticas, estos encuentros de Quemando Puentes entre una comunidad y unos agresores de la comunidad, ¿no? Y ahí verás, pues, cómo en algunas situaciones, hablando precisamente de violencia, puede generarse esto, ¿no? Y bueno, relacionando con las teorías que ya vimos, pues seguramente ahí podemos identificar pues estos los aprendizaje social, el aprendizaje, hasta el mismo tema de las cuestiones rutinarias, ¿no? Entonces, bueno, te lo voy a dejar para que tú lo veas con calma, identifiques, y ahí vas a conocer cuál fue la primera práctica que se realizó a nivel internacional, hablando de justicia restaurativa, también para identificar y trabajar los temas de reparación integral del daño, ¿no? Bueno, no sé por qué me salió así tan feo, pero bueno, no era por ahí el asunto, yo lo hice bien, lo juro. Y bueno, pues precisamente yo te hablaba hace un momento sobre el tema de una tríada cuando hablamos de justicia restaurativa. Aquí, bueno, no se ve muy bien, ¿no? Pero hablamos de una responsabilidad. ¿Quién tiene una responsabilidad? Pues la persona que cometió la conducta, ¿no? El transgresor o transgresora. Luego hablamos de una restauración a la víctima, aquí. ¿Quién tiene esa restauración a la víctima? Pues sin duda la víctima directa o indirecta, ¿no? Que trastocó, que violentó, que vulneró su integridad. Y bueno, pues en tercer punto, como algo importantísimo que no lo consideran las demás teorías, es la comunidad. Aquí es una tríada, cuando hablamos de justicia restaurativa y la reparación del daño, es una tríada realmente para poder explicar qué es lo que ocurrió con un grupo de personas, ¿no? En donde se parte, ¿no? Desde un hecho de explicar, a ver, sí participó alguien, sí tiene una responsabilidad, pero también está la víctima como afectada, y en tercer paso está la comunidad.
desde la justicia restaurativa, la propia comunidad tiene una parte de corresponsabilidad, que si tú te habrás dado cuenta también cuando hablamos de Hans von Henting y hablamos de Newman, ellos le ponen un mayor énfasis al estudio y a visibilizar la relevancia de una visión integral para el tema de victimología y de comprensión de una conducta delictiva. Entonces aquí precisamente en la justicia restaurativa hablamos de una triada, ¿no? Del transgresor, de la víctima y de la comunidad, que de una forma indirecta o indirecta también participa en este tipo de situaciones. Para ello es importante identificar también cómo vamos a reparar ese daño. Cómo vamos a, desde la justicia restaurativa, cómo vamos a identificar esto, ¿no? Entonces, para eso necesitamos algo muy sencillo, un acercamiento con la víctima, escuchar sus necesidades, sus intereses, cómo ve el tema de la justicia y cómo le gustaría recibir esa justicia. Para ello, pues hay que identificar el delito por sí mismo, qué tipo de conducta transgresora o disruptiva es lo que hubo, qué es lo que genera ese daño, ¿no? Como origen y como parte también de identificar la prevención, qué necesidades genera y cómo se puede reparar a la víctima. Que esto está muy relacionado a la reparación integral, pero tanto a la víctima, recordemos, pero a la comunidad. ¿Cómo se va a reparar? Por ejemplo, cuando hablamos precisamente de temas de robo a transeúnte, que les ponía yo el ejemplo de la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México, bueno, ¿cómo se reparó a la comunidad también esa situación de riesgo que existía? Pues poniendo cámaras, pues poniendo luminarias, en donde pues la comunidad también se involucraba en la reparación del daño y que no existiera nuevamente esta situación de violencia en la comunidad, ¿no? Para ello es importante dentro de tus planes o programas de intervención psicosocial o de atención a víctimas siempre considerar la participación de la víctima. Para eso necesitas escuchar qué participación sería. O sea, hay personas que les gusta, como parte de este proceso terapéutico que llevan de sanación y de resignificación del trauma, dar conferencias y exponer su tema. Y esto es sanador. Dentro del enfoque narrativo de la psicología, sabemos que esto es un enfoque, el enfoque narrativo es sanador en el proceso terapéutico desde la clínica. Entonces, eso puede contribuir sin duda a resignificar el trauma y darle pues precisamente una mirada distinta de lo vivido, ¿no? Reparación. ¿Qué se necesita de reparación para esta persona? ¿Qué es la reparación? ¿Qué necesita que sea reparado? ¿Qué es lo que necesita que sea atendido en una forma prioritaria? Eso es fundamental. Y lo puedes identificar desde las primeras sesiones de intervención breve, porque estas intervenciones breves lo que van a ayudar es a generar un anclaje, un vínculo, y que puedas sin duda tú identificar cuáles son los factores de riesgo, pero también en un plan de trabajo, de tratamiento psicosocial, poder identificar cómo se puede reparar esta situación. Y reintegrar, porque sabemos muy bien que muchas personas después de un evento traumático, una situación estresante de vulneración de derechos, a lo mejor de una forma constante, identificamos que pues puede necesitar también un acompañamiento para una reinserción, un plan de reintegración a una comunidad, ¿no? Cuando la comunidad o la misma comunidad fue en muchas ocasiones a lo mejor la que transgredió, la que vulneró, la que violentó, necesitará sin duda también un aprendizaje en ese sentido y un acompañamiento en estos contextos, ¿no? Entonces, por eso es importante estos 3 puntos dentro de tus planes. No podemos, cuando hablamos de formas de reparar el daño, de solucionar conflictos, de atender a las víctimas desde este enfoque psicosocial, es importante también que conozcas el postulado de acción sin daño, ASD. La acción sin daño habla precisamente que ninguna situación externa debe de generar un conflicto mayor. Ninguna situación externa debe de generar un conflicto entre las personas que están conviviendo en un grupo comunitario.
y que no haya estas relaciones de poder o uso de poder, sino que debe de haber una situación igualitaria en donde pondere esta necesidad de gestionar los conflictos, los problemas, los delitos sin necesidad de violentar a los demás. Ese tipo de situaciones a nivel comunitario son muy interesantes realizarlos, sin embargo, hay que tener cuidado que en los delitos de alto impacto, como temas de feminicidio, de violencia familiar, hay que ser muy cuidadosos cómo se van a poder realizar, ¿no? La justicia restaurativa, por ejemplo, se puede hacer de una excelente manera si se cuentan con con el adiestramiento, con las capacidades para poderlo realizar en un tema de acompañamiento psicosocial a familiares de personas desaparecidas, porque son encuentros que se pueden realizar, pero recordemos que siempre este tipo de intervención y de acompañamiento hacia las personas víctimas directas o indirectas, tiene que ser consensuado, deben de aceptar que esto se realice. Si no lo aceptan, si se niegan a aceptarlo, a recibirlo, no podemos hacer más. No podemos hacer más por muchas ganas y interés que queramos o de ayuda a ellos mismos. Si en sí mismos ellos no quieren, no podremos hacerlo. Eso sí hay que tenerlo claro y están en su derecho. No podemos obligarlos. La acción sin daño, sin duda, pues parte de lo que trata es brindar una serie de procesos de acompañamiento, de seguimiento a cuestiones comunitarias en donde existen problemáticas o actos delictivos o de mucha confrontación para que se logre un tejido social, una reparación integral, una cohesión social. Entonces es muy interesante estas prácticas que pues sin duda provienen de Colombia, que sabemos muy bien que Colombia tiene una historia en estos sentidos de los problemas comunitarios y de gran alcance. La acción sin daño se compone de los siguientes pasos como manera de ejemplificar y que tú identifiques también cómo se puede utilizar en el trabajo con víctimas, con algunas víctimas. Eso es importante tenerlo en claro. No hay acción sin impacto, es decir, no podemos decir que estamos haciendo una acción si no hay un resultado, si no conocemos las necesidades o aquellos puntos que debemos de trabajar precisamente específicamente con la comunidad. Existencia de divisores y conectores, es decir, que van a ser aquellos que van a estar modulando el diálogo y también asimismo que participen en un diálogo directo. Una interacción con conectores y divisores, esto es importante porque debe de existir, pero también que se conecten, que exista un diálogo estrecho, directo y horizontal. Acciones y comportamientos que tienen consecuencias, esto sí es importantísimo como parte precisamente de la filosofía de la acción del daño, es conocer los alcances de las propias determinaciones, de las propias conclusiones, pero también identificar cuáles son los alcances que podemos tener en estos casos particulares de delitos de violaciones graves. Y detalles de una intervención importan, es decir, todo suma, todo importa, todo cuenta. Cada encuentro es algo relevante, innovador y sobre todo lleno de aprendizajes. Y cierra precisamente la acción sin daño como una parte de filosofía de vida, diría yo, porque no es un punto en el cual para trabajar, sino es una filosofía tal cual de vida y de enfoque hacia los problemas. Es decir, siempre hay opciones, siempre hay soluciones, siempre se puede llegar a algún acuerdo en común y una solución en común. Entonces es fundamental, de modo que la acción sin daño es una práctica esperanzadora cuando trabajamos en temas comunitarios, sobre todo. Comunitarios, por ejemplo, les decía, los colectivos, grupos de personas que a lo mejor tienen alguna lucha o algún derecho en común, ¿no? Entonces, familiares de personas en algún contexto, migrantes, en cualquier situación victimizante. Y vamos a dejarlo hasta aquí. Es un tema bastante denso, bastante largo, pero el día de hoy quise abordarlo desde un enfoque más hacia el derecho, más hacia la norma, más hacia lo que nos dice el deber ser, ¿no? Y lo que está normado. Pero recordemos que estos dos enfoques, tanto lo normativo como lo psicológico, se relacionan entre sí. No podemos trabajarlos de una forma aislada.
están involucrados entre sí y pues van caminando de la mano, ¿no? No los podemos ver de una manera aislada. Entonces, no podemos hablar de un acompañamiento psicosocial si no conocemos esta otra gama de opciones para intervención. ¿Ok? Bueno, te voy a dejar entonces el cuestionario para que lo realices y con eso estaríamos evaluando el módulo. Y también, bueno, pues vamos a ver un poquito más sobre principios de acompañamiento psicosocial. De modo que, bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Yo quedo pendiente para tus intervenciones, interacciones y pues bueno, a revisar el contenido. Muchas gracias.